Los invito a abrir sus Biblias en 2 de Corintios capítulo número 10 y vamos a empezar en el día de hoy, el capítulo número 10. Vamos a hacer todo el capítulo. En el día de hoy le decidí poner al tema de hoy defendiendo el verdadero evangelio. En el contexto histórico vamos a ver que Pablo estaba defendiendo, vamos a decir, su ministerio. No se estaba defendiendo él, eso es importante de poder entender. Aunque en el contexto histórico ustedes van a ver que Pablo está defendiendo su ministerio, el que Dios le había dado, yo de alguna forma hermenéutica lo tengo que contextualizar y traerlo a nuestra época, ¿sí? Lo tengo que traer a nuestra época para que podamos entender que no estamos tan lejos, vamos a decir, de la época de Pablo. Vivimos en una época donde Pablo era criticado por ser humilde, por no ser muy locuaz para hablar, porque su ministerio parecía que no era muy efectivo, porque él no utilizaba las artes retóricas de la palabra para poder hablar, y entre ellos se jactaban de que sabía más, el que tenía más gente, el que tenía mejor ministerio. Todo eso movimiento se estaba, vamos a decir, iniciando en la época de Pablo. Y Pablo estaba luchando contra estos que vamos a ver en el capítulo número 11, de acá en adelante, 10, 11 y 12, vamos a ver que eran falsos apóstoles. Fíjese que en el 11 dice que habían venido predicando otro Jesús, en el capítulo que sigue, el domingo que viene vamos a ver. Pero él no era así, él no le gustaba ser orgulloso, no le importaba la cantidad, los números de las personas, lo que importaba que las personas hayan nacido de nuevo y tengan vida nueva. Él era criticado por eso, él nunca estaba no estaba interesado en impresionar con su forma de predicar. Ustedes ya lo vimos en 1 Corintios capítulo 2, capítulo número 1 y capítulo 2, vimos un poco que él no utilizaba la filosofía humana, la sabiduría humana, porque todo argumento humano, todo argumento carnal, solamente trae personas carnales, nada más. Entonces eso no sirve dentro de la verdadera iglesia de Cristo. Entonces, en esa época estábamos viendo qué estaba pasando hoy y lamentablemente hoy no estamos muy lejos porque ese espíritu de error sigue viviendo lo mismo en esta época. La gente está interesada en que la gente venga, que la gente le dé, ¿qué cosas? El diezmo, el dinero. No le importa si la persona de verdad nació o no nació de nuevo. Entonces no estamos muy lejos de esa época donde los verdaderos ministros son criticados por eso. ¿Por qué? Porque de verdad la gente que ve, la gente ve grandes ministerios, la gente ve si está el poder de Dios ahí. O sea, ¿es por qué? Porque las personas ven con un ojo que no es espiritual. Y esto es lo que le estaba pasando a Pablo. Esto es un poco, vamos a decir, el trasfondo histórico. Yo ahora me voy a venir un poquitito a nuestra época. Vamos a posicionarnos entonces en el versículo número 1. Dice lo siguiente. Reina Valera, que estoy usando yo, traducción 1960. También tengo otra traducción acá, que es un lenguaje actual, para más o menos, y esto algunos apuntes de mi puño y letra que estuve anotando. Versículo número 1, entonces, dice lo siguiente. Acá está. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, más ausente soy usado para con vosotros. Bueno, ¿qué está haciendo Pablo? Acuérdese, en el trasfondo histórico, él, en su Biblia aparece un pequeño titulito, o sea que no es original, pero en esta Reina Valera aparece como Pablo defiende su ministerio. Eso es el trasfondo histórico, o sea, lo que estaba verdaderamente sucediendo. Que él estaba diciendo, bueno, él era criticado, amado, porque ya lo vamos a ver más adelante en otros versículos, porque él de alguna forma predicaba mansamente y humildemente. Esta clase de predicadores eran muy locuaces, hablaban muy bien. Acuérdense, ya lo vimos en 1 Corintios. Ellos viajaban, iban de acá para allá como predicadores, cobraban por hacer eso. No estamos muy lejos de eso, porque ustedes ven que se cobra por cualquier cosa. En vez de predicar el evangelio gratis, es dinero. Pero, y Pablo, que no era un hombre, vamos a decir, de imponer su ministerio por medio de la hostilidad, lo hacía humildemente. ¿De dónde lo había aprendido? Bueno, lo había aprendido el Señor Jesucristo, que decía que Él era manso y humilde. Entonces lo que hacía era eso, estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, más ausente soy usado para con vosotros. Entonces él era acusado de esto, amados. En esta traducción que yo tengo, contemporánea, dice, cuando yo, Pablo, ruego algo, lo ruego de la misma ternura con que Cristo lo haría. ¿Ve? Sin embargo, se ha dicho que cuando les escribo, soy fuerte, pero que
cuando lo hago personalmente soy suave. De alguna forma él era acusado, vamos a decir, de que era, a ver cómo lo puedo contemporizar en nuestra época, como que era muy valentón para escribir, algo así. Pero en la presencia de los otros como que era muy quedadito, algo así. Esta gente, acuérdese, dentro del ministerio de Pablo se habían injertado ciertas personas que eran conocidos como los judaizantes. En el capítulo perdón, en Gálatas Pablo hace una defensa, una apología sobre estos falsos predicadores que se metieron dentro de la iglesia. Acuérdense que todas estas iglesias habían sido fundadas por Pablo. Generalmente un falso predicador, ¿qué hace? No hace como Pablo. ¿Qué hace Pablo? Se toma el trabajo, funda la iglesia, empieza a enseñar. Le lleva años, amado, eso. Sacar a las personas todas esas ideas y filosofías huecas que tienen. Fíjense lo que dice más adelante. Argumentos que se le meten. Personas que han sido lastimadas por otras iglesias, le han robado, se dieron cuenta que esas personas eran falsos. Entonces lleva un tiempo. Una vez que él ha construido algo, ¿qué hacen? Bueno, vienen los falsos predicadores y se meten sobre el trabajo que Pablo había hecho, en vez de trabajar ellos aparte, hacen y empiezan a trabajar sobre eso. Y eso es lo que hicieron con Pablo. Empezaron a hablar de Pablo diciendo que no tenía autoridad, que él era muy manso, que era no tenía la autoridad y la fuerza de un líder. Porque para ellos un líder es el que grita más y el que habla así echa demonios. Eso es un líder para ellos. El que grita así, si usted habla manso, predica la palabra de Dios y traza bien, es una persona débil, parece. Y Pablo no era, él no consistía en la locuacidad o la altanería de él o la gran retórica de la palabra. Acuérdense, en esa época estaba la filosofía de Platón y otros más, y era lo que ellos separaban una parte, creo que en Atenas, a predicar. O sea, y Pablo no era como un hombre parece tan poderoso como lo era Apolo, de alguna forma. Entonces se lo criticaba. Ese es el contexto que está pasando ahí. En el versículo, fíjese, en el versículo número 2 dice, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía para que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviéramos según la carne. Esta traducción que tengo yo dice, espero que nunca tenga que mostrarle lo osado y lo duro que soy cuando llegue a la ocasión. Ojalá nunca tenga que actuar contra los que piensan que actúa como cualquier hombre. ¿Ve? Entonces, fíjese, si le estaba pidiendo, ¿de qué cosa? Que, uh, que, que él nunca tenga que llegar a mostrar, es decir, esa autoridad que Dios le había dado. Él tenía una autoridad, pero la autoridad, amado, no es una autoridad déspota o tiránica. Vivimos en una época donde el pastor dice algo y palabra santa y no se puede refutar eso. Por eso cuando empezamos acá, empezamos con la palabra hace años, ¿cuál es? Los invito a abrir sus Biblias. Por eso los cristianos o los protestantes o nosotros como reformados creemos en la sola escritura. Creemos que ustedes tienen que tener la copia de las escrituras. Acá no nos guiamos porque el Señor me dijo, tengo una visión, tengo un sueño. Usted tiene que chequear la palabra, tiene que ser responsable de eso. Pero Pablo estaba siendo de alguna forma él cuestionado, su ministerio, su forma de ser, y hasta le dijeron esto, fíjese en el versículo número 2, que casi en lo último de la parte 2, dice, contra algunos que nos tienen como si anduviéramos según la carne. Esa palabra en el griego, si no me equivoco, es sark. Tiene que ver el contexto de carne. Acá carne, en el contexto, no está hablando de una naturaleza pecaminosa como se habla en otro lugar, sino, o sea, Pablo, bueno, perdón, sí, en este contexto le está diciendo como que si tuviera, perdón, me retrato lo que dije. Sí lo estaban acusando de eso. Él más adelante va a decir que él, aunque estaba en la carne, no se conducía según la carne. Lo que le estaban diciendo a él, ese versículo número 2, sencillamente es que él se conducía de alguna forma carnal, su razonamiento y todo lo que él hacía era carnalmente, o sea, no andaba espiritualmente. Estaban acusando de eso, de que su ministerio era algo así. Amado, cuando ustedes ven el contexto de ahí, vemos que es todo lo contrario. O sea, era ellos los que se estaban conduciendo de acuerdo, vamos a decir, a filosofías huecas y humanas. Pero lo estaban... ¿Saben cuándo pasa esto, amados? No sé si le han pasado a ustedes alguna vez, perdón por hacer mucho calor, no sé si le ha pasado a ustedes alguna vez, pero cuando usted le predica a una persona
y la otra persona no tiene argumentos bíblicos, ¿qué es lo que busca? El error. ¿Sí? Y algo en el predicador, en usted, en su vida pasada, en algún pecado. Ah, pero vos me vas a predicar a mí que yo sé lo que vos eras. Usted le dice y le muestre un texto bíblico y no tiene. Yo digo que lo he hecho montones de veces y la persona no tiene un texto bíblico. Cuando dice, ah, pero te conozco, sí, gloria a Dios que yo era así, de verdad, era así. Pero cuando el Señor me dio vida, de verdad, ya no ando según la carne. Aunque estoy en la carne, va a decir él, no ando según la carne, porque en el versículo 3 dice eso, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. O sea, que andamos en la carne, amados, estamos en un cuerpo, aunque fuimos regenerados en el Espíritu, tenemos vida nueva, estamos en este cuerpo mortal. 1 Corintios capítulo 15 ya lo estuvimos viendo. Es un cuerpo que todavía está sujeto a la muerte. Tarde o temprano vamos a morir, nos vamos a encontrar con la muerte. Esperamos, como 1 Corintios capítulo 15 que estuvimos viendo, la glorificación de nuestro nuevo cuerpo, la segunda venida de Cristo. Pero cuando dice, aunque andamos en la carne, es que vivimos en la carne en sentido en este cuerpo carnal, pero no actuamos bajo los deseos pecaminosos de la naturaleza corrompida de la carne. En ese sentido, Pablo está diciendo eso. Tiene el versículo número 3. Andamos en la carne, está diciendo en ese sentido. Él está diciendo, andamos, o sea, vivo en este cuerpo que es de carne, pero no pienso ni me conduzco por los deseos carnales. Entonces estaba siendo acusado de eso en el versículo número 3, ¿sí? Escuche, voy a entrar en el versículo 4, algo que sé que a muchos, yo creo que el 99%, vamos a decir el 99% de las personas estarían casi en desacuerdo con lo que voy a decir. Escuche, versículo número 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos con toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Vivimos en una época, no sé usted, pero yo salí de esas pseudos iglesias, donde las armas de las milicias, ¿cuáles son? ¿Alguno tiene idea de eso? O sea, ¿con qué milita? ¿Qué es lo que militan ellos? Supuestamente el Espíritu Santo, pero... Ellos lo que hacen es... Atar, desatar. Eso. ¿Cuál es? Ato y reprendo al espíritu de la fornicación. Ato y reprendo el vicio que me tiene. Fuera espíritu de gozo. Esa es la arma de la milicia. No me estoy burlando, mamá, porque acá a la vuelta se pone a gritar, o por allá se pone a gritar todo el tiempo. Y creen que ese es el ministerio que Dios le llamó. Nunca negamos que hay espíritu, hay demonio y está Satanás detrás de esto, sino cuando vimos la epístola de Efesios, vimos que hay principado, Colosenses también estuvimos viendo que hay principado, pero no es la forma de militar. Nosotros no podemos estar haciendo esas cosas. Sí militamos contra esos espíritus, pero no es la forma de militar. ¿Por qué? Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. ¿Cómo podemos militar? Mire, en Efesios capítulo número 6, cuando estuvimos viendo la epístola de Efesios, en el capítulo 6, ¿se acuerdan? La armadura de Dios. Escuche el versículo número 13. Fíjese, vamos desde el 12, porque muchos dicen, bueno, muchos dicen, ustedes no creen en espíritu, sí que creemos, pero fíjese la forma de militar. Efesios 6:11 en adelante. Vestido con toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ya lo hablamos de Efesios. Vestido de la armadura no es que me pongo en la puerta y me pongo como me he visto la armadura de Dios. No sucede así. Vestidos, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados. ¿Ve? Hay principados, hay potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Entonces sí, decimos, hay espíritus, hay demonios que trabajan sobre las personas, según Tesalonicenses, un espíritu de error, de los mismos predicadores, pero no es la forma de atar y de reprender así. ¿Cuál es la forma? Tenemos una armadura. Por eso Pablo en Corinto dice que no militamos según la carne. ¿Cuántas veces yo, no sé, usted lo habrá visto, que hay personas que le echan 500.000 veces el espíritu y el otro día lo vuelve a tener de nuevo?
porque esa persona no se arrepintió de su pecado, esa persona no nació de nuevo. Se ponen a hacer cosas así y de verdad a las personas no pasa nada. Por eso la lucha, fíjese, dice el versículo 12, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. Entonces, ¿cómo es la lucha? Tomando, dice el versículo número 13, toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado estando firme. Y acá está, estando firme, el versículo 14 de Efesios 6, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestido con la coraza de justicia y calzado los pies con la presta del evangelio. Entonces, ¿cómo podemos combatir? Pablo lo estaban acusando de que él no tenía un verdadero ministerio. Amado, eso se llama lógica. No me gusta utilizar esto, pero vamos a pensar. Si Pablo no era un verdadero pastor, no era un apóstol, Pablo no tenía un verdadero ministerio, y él, vamos a ir al extremo, que no era un cristiano, que no había nacido de nuevo. Entonces, amado, esta gente que lo estaba acusando, él no era iglesia y no había nacido de nuevo. No sé si entienden la lógica. Entonces, no eres, entonces, ¿quién son ustedes? Porque si yo les predico, ustedes, ¿cómo que nacieron de nuevo? O sea, por supuesto Dios les dio vida, pero ¿qué creyeron? Lo que le prediqué yo. Entonces, me están diciendo que el ministerio no es efectivo, que no sirve, que no vengo de Dios, entonces vayan a otro lado, porque de verdad creyeron otras cosas. Esa sería como una lógica, ¿no? Entonces, ¿cuál es la armadura verdadera? Ya lo vimos hace meses, creo que hace un tiempo atrás lo vimos. ¿Cuál era? Bueno, ceñido con los lomos, con la verdad del Evangelio. La iglesia, dice Pablo a Timoteo, la iglesia es columna y baluarte de la verdad, que dice Juan 14:6. Yo soy la verdad, el Señor Jesucristo es la verdad. ¿Qué es la verdad? Como vimos en el Salmo de ayer, que vemos los sábados. ¿Qué es la verdad? Todo lo que Dios revela y dice en su palabra es la verdad. Fuera de eso, todo argumento y filosofía es mentira. Si no está, como dice Isaías 8:20, la ley de testimonio es mentira. No importa si grita y dice que viene no sé qué, que tiene la cobertura no sé de quién. No importa. Nosotros tenemos la cobertura de la palabra de Dios. Si no tiene texto, no tiene capítulo y dice ahí la palabra, tenemos que ver, esa es la verdad, lo que Dios ha declarado. Dios ha declarado que el hombre es impío y que el hombre es pecador y tiene que venir a Jesucristo y arrepentirse. Eso es con la arma que nosotros militamos. No andamos gritando por ahí a la gente que se reprenda y no. ¿Qué le decimos? Bueno, por medio de la oración oramos y nos encomendamos a nuestro Padre que nos ayude a predicar el verdadero evangelio con la verdad. Le exponemos a la persona el error en el cual están, y le llevamos esa verdad, vestido con la coraza de justicia. ¿Qué es esa coraza de justicia? Ya lo vimos, es la justificación que tenemos nosotros, que estamos bien ante Dios, justificados. En la palabra está que nuestros pecados han sido perdonados, estamos a cuenta. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, tetelestai, consumado está todo pagado, como justos. No que no cometimos pecado, cometimos pecado, pero Dios en la cruz saltó nuestra deuda, ahora hemos sido justificados. Esa es la coraza de justicia. Contra cualquier ataque que diga Satanás, ninguna acusación, dice Romanos 8:1, hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, estamos justificados. Podríamos hacer un mini repaso, ¿sí? Calzado con los pies del apresto del Evangelio de la paz. Nosotros no andamos por ahí poniendo armadura para estar atando y arrepentiendo y declarando cosas. Salimos con el Evangelio de la paz a predicar. Todo hombre, dice Corintios en la parte de Pablo, ¿qué cosa? Debe reconciliarse con Dios, hacer la paz. ¿Qué es la paz? Cuando hay paz, ¿qué significa? Si no hay paz, ¿qué es? ¿Ausencia? ¿Hay? Guerra, muy bien. El hombre está enemistado con Dios. ¿Por qué está enojado Dios? Porque el hombre es pecador y Dios es santo. Entonces hay enemistad. Por eso tuvo que venir Cristo a morir. Ahora, ¿cómo puedo hacer que esté bien el hombre? Bueno, por medio del Evangelio. Yo nunca había logrado tanto reprendiendo como hacen esta gente ahí que se pone a gritar. Debemos predicarle la verdad y es el Evangelio. Y en eso debemos estar firmes, dice Pablo, los lomos. Sobre todo el escudo de la fe. Amado, esto es importante, el escudo de la fe. ¿Por qué existen denominaciones? Porque dice, ¿por qué no son todos uno, amado? Porque en el principio sí, la iglesia era una. Todo tenía el mismo sentido, todo tenía el mismo Evangelio. Pero empezaron, fíjese, ya de esta época de Pablo empezaron a distorsionar, a meter otras cosas. Ustedes conocen la historia de la iglesia, conocen de la historia de lo que hizo Roma, todas esas inquisiciones, lo que mató, cuando vino la reforma. A nosotros nos gustaría que todos tuviéramos un mismo pensar,
pero lamentablemente no todos tienen el mismo evangelio. Por eso nosotros somos lo que confesionalistas. ¿Qué significa creemos? Usted nos pregunta qué creemos, bueno, nosotros podemos responder cada cosa, qué lo creemos, el verdadero evangelio, creemos la Trinidad, creemos la deidad de Cristo, todo eso tenemos, pero debemos creer, tenemos un escudo. Por eso el escudo, ¿qué es el escudo de la fe? Son lo que nosotros le llamamos doctrinas. La doctrina no salva, salva a Cristo. Pero yo debo conocer las doctrinas. Si alguien me pregunta de algo, yo no puedo decir, le voy a llevar al pastor. Debo conocer así, para poder yo defender lo que creo. Si alguno me pregunta mi razón de fe, lo que yo creo, yo amablemente digo, creo esto y esto y esto. ¿A dónde está? Espere que le muestro acá y acá y acá y acá. Tengo que conocer. Por eso vamos a ver que Pablo, el ministerio de Pablo no era para destrucción, sino para edificación. Eso es lo que se hace, ¿sí? Es muy fácil, amado, estos shows, estos rap, estas cosas que se hacen acá, en todas esas luces que se ven en la iglesia, y a veces vemos que hay pocas iglesias doctrinales. ¿Qué es doctrinal? Bueno, que se enseña las escrituras. Pero ese era el ministerio que tenía Pablo y por eso era acusado. Entonces Pablo dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. ¿Qué de fortaleza? Miren, cuando las personas son adoctrinadas durante años y años y años, acá se va formando lo que nosotros le vamos a decir, yo le digo paredes, por lo menos así. Son muchas filosofías y cosas, y las personas llegan a un momento que están engañadas, adoloridas, y se van, y llegan a un momento que conozco personas que no han creído más en la iglesia y menos en un pastor. ¿Por qué? Porque de tantas cosas que le han lastimado, ellos tienen todas sus filosofías y sus fortalezas puestas acá, que le han puesto. Amado, cuesta mucho. Lo que más cuesta es predicarle, vamos a decir, a uno de estos de acá, porque ellos creen que son salvos. Entonces cuesta mucho cuando hay mucha de esa filosofía. Yo creo que a veces es más fácil predicarle a una persona, o sea, que no ha sido tanto ensuciada con estas cosas. Pero eso es la arma que tenemos para derribando todo argumento, toda altivez que se levanta con el conocimiento de Dios. ¿Qué es el conocimiento de Dios? Todo lo que Dios ha revelado. ¿Qué es esto, amado? Estos 66 libros, 39 en el Antiguo, 27 en el Nuevo, que lo conocemos como Biblia. Entonces, todo lo que se levanta con el conocimiento de Dios, Biblia, entonces hay que derribarlo. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, llevar todo pensamiento cautivo a Cristo. ¿Cómo lo hago, amado? Por medio del Evangelio, de la palabra. Si yo no utilizo todo lo que nosotros conocemos como medio de gracia, lo que Dios nos ha dado. ¿Qué nos ha dado? Nos ha dado, primero y principal, nos ha regenerado su Santo Espíritu, ¿sí? Nos ha dado su palabra, los medios de oración, todo lo que tenemos nosotros para combatir y pelear una buena batalla. ¿Cuál es la batalla que hay que pelear? Vivimos en un mundo donde una pseudo iglesia dice que hay que reprender. Escuchen, no, que hay que reprender el espíritu de seducción, hay que espíritu, bla, bla, bla. Y yo digo, no, amado, yo digo así como lo que se llama eso. Se llama, la Biblia define pecado, y vos sos un lascivio y te gusta hacer esas cosas. Fornicar, tomar, vicio. Pero espíritu, sí, están esos espíritus, pero el que lo comete es usted. Eso es lo que es usted. Es más fácil reprender un espíritu que la persona se haga cargo de sus pecados. La persona debe reconocer, sí, yo soy. Puede ser que haya otras cosas, medio ambiente, las personas, mi vida, donde estuve, todas esas cosas. Pero yo debo reconocer que soy un vil pecador. Entonces, eso es lo que dice Pablo, llevando todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Cómo puedo hacer que una persona pueda amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, si no puede? Bueno, es por medio del Evangelio, predicándole el Evangelio. Esas son las almas de nuestra milicia. ¿De dónde se los rescatan? Se los rescatan de los espíritus que están ahí, hay que reprenderlos. No, amado, no es así. Por eso dice segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 24 al 26, que debemos predicarle con espíritu de mansedumbre. Fíjese, yo Pablo por el número 1, si usted tiene su Biblia ahí, 10.1, dice, por la mansedumbre y ternura de Cristo. O sea, el problema es que la mansedumbre, la palabra en el griego es prautes ahí. Praute es, un manso creen que es así.
Usted ve un caballo vigoroso y él ha sido amansado, o la palabra es domado. Pero usted ve un caballo y nunca un caballo cuidado, no como acá, pobrecito. Un caballo cuidado así, usted lo ve caminando así, con pecho así, fuerte, así. Y no es, usted dice, uy, qué manso, pero nunca va a decir que es débil, es que está domado. Bueno, eso es manso. La palabra es que el Espíritu Santo lo tiene gobernado, no se va por Satanás. Entonces debemos, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 24 y 27, predicarle con espíritu de mansedumbre. Quizás Dios le conceda arrepentimiento y le saque el lazo por el cual Satanás le tiene preso. La palabra lazo, ya sabemos que viene de cuando estaban en cautiverio así, ellos iban caminando así con el cuello, iban atrapados. Eso es lazo, están atrapados, el cuello. Es por medio del Evangelio que las personas son liberadas del poder de Satanás y del pecado. No hay una liberación que yo le reprendo. Reprende todos los espíritus que quiere una persona y la persona, usted lo va a ver que sigue cometiendo las mismas cosas. Y usted, esa campaña que se hace, usted lo ve en la cola de nuevo. ¿Cuántas veces lo ve? Y dice, bueno, la oración de entrega, la oración de entrega. Todos los domingos la oración de entrega, echar espíritu. ¿Por qué? Porque no se ha predicado el verdadero evangelio. Las personas no creen en esto. Esto es agobiante para las personas. Pero es la única forma vamos a decir, de rescatar lo que Satanás tiene preso. Y eso es lo que se ha encargado Satanás, de leudar, 2 Corintios capítulo 4, versículo 4 al 6. Satanás cegó el entendimiento para que la luz del Evangelio no resplandezca en los corazones. ¿Por qué? Porque si él los tiene engañados con falsa doctrina y otras cosas, y shows y todas esas cosas, la luz del Evangelio no va a resplandecer. ¿Sí? Por eso las iglesias de Cristo que vemos, que son muy pocos. ¿Por qué? Porque la puerta es estrecha. Esas puertas de esa iglesia son muy anchas. O sea, pueden entrar muchas personas y se acepta. No hay disciplina. Y es lo que me da pie para el otro versículo. Fíjese lo que dice. Estando pronto para castigar. Vea esta disciplina. Toda la desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Qué está diciendo Pablo? Bueno, él está diciendo, bueno, yo no tengo autoridad. Yo le voy a demostrar que tengo autoridad. En una iglesia sana y bien constituida hay un yo hago lo que quiero. No, hay un... Ustedes hacen lo que quieren. No. Amados, hay un gobierno. Hay un pastor. O sea, yo no puedo hacer lo que yo quiera. Cada vez que vamos a hacer algo, tengo que reunir a ustedes y decir, bueno, vamos a hacer esto. Aunque yo tomo la decisión. Ustedes llaman membresía, ustedes votan. Se llama, hacemos un sufragio. O sea, yo no me puedo ocurrir y decir, quiero que hagan tal cosa. No, ustedes tienen que soltarme, no esto es Biblia. Por eso ustedes tienen que manejar la Biblia, tienen que conocer doctrina para saber. Eso no es nuestra regla de fe de obediencia, pero está lo que nosotros, lo que creemos de las Escrituras. Primero y principal, que el primer punto que creemos de las Escrituras. Entonces, una de las cosas que tiene la iglesia sana, y estoy en el punto número 6, de 2 Corintios capítulo 10, versículo 6, estoy posicionado en el versículo 6. ¿Cómo va a castigar a Pablo? Pablo dice, así que no tengo autoridad, entonces ¿cómo va a castigar? ¿Cómo va a hacerlo? Por medio de la... Disciplina. Amado, dice, yo no tengo autoridad. Bueno, cuando yo vaya, van a ver que tengo autoridad. ¿Cómo es? Bueno, primero y principal, versículo número 6. Para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Así dice la Reina Valera 1060. ¿Qué es cuando vuestra obediencia sea perfecta? Esta gente se había metido... ¿Cuándo se mete el lobo? Cuando no está... Está el pastor. Entonces, no entra cuando está el pastor. Entra cuando está... Entonces, Pablo estaba en otro... Acuérdense en el contexto histórico. Pablo estaba en otro lado, estaba escribiendo una carta. No es como ahora que, no sé, usted puede ir viaje en un bus o mandar un WhatsApp. Era muy difícil, tenía que ir Tito, traer... Ustedes saben, viajar en barco, todo eso. Entonces era difícil, pero Pablo dice, si yo voy allá, voy a castigar esta desobediencia. Pero yo espero que vuestra obediencia sea perfecta primero para castigar a estos que se habían infiltrado. Eso se llama disciplina, se llama orden. ¿Qué se llama? Es cuando un ministro, el verdadero ministro, no está interesado en los números. Si no están interesados en que los que están ahí hayan nacido de nuevo. Se habían metido personas, o estos falsos maestros, que lo vamos a hacer en el capítulo número 11,
viene introducido otro evangelio. Ustedes ven el capítulo número 11 del domingo que viene, fíjense, que dice, porque se viene uno predicando otro Jesús, o sea, otro Jesús, que hemos predicado, o recibís otro espíritu del que habéis recibido, o otro evangelio. Bien lo ves en 2 Corintios capítulo 11 del domingo que viene. Fíjese, había otro Jesús que predicaban, había otro Espíritu Santo que predicaban y había otro evangelio que predicaban. Estoy en 2 Corintios capítulo 11, para un adelanto. Y Pablo dice, ¿ustedes qué hacen? En el versículo número 4 de 2 Corintios 11, cuando dice, lo aceptan bien y lo toleran, dice. Ahora si yo vengo y predico el verdadero evangelio, soy gravoso a ustedes. ¿Por qué, amado? Porque esa clase de ministros son, vamos a decir, traen mucha gente. ¿Por qué un verdadero ministro no pasa, pareciera que no pasa nada? ¿Por qué? Porque el verdadero ministro confronta con el evangelio. A las personas no les gusta ser confrontados con el evangelio. El evangelio, vamos a decir, confronta, desnuda, expone los pecados. ¿Pero por qué? Para que la persona pueda ver su necesidad, necesita cubrirse de Cristo. Si Él no se ve así, entonces nunca. Es más fácil levantar tu mano y aceptar a Jesús. Y ya está. Y no pasó nada. La persona nunca fue confrontada, ¿verdad?, con un arrepentimiento con Salmo 51 que vimos la otra vez. La persona nunca vio su necesidad de Cristo. Nunca vio, pensó que sí, que levantando la mano, una simple aceptación nada más intelectual con su mente, eso le va a salvar. Pero después sigue viviendo impíamente y viviendo como quiere. Lamentablemente eso no salva, amado. Entonces Pablo, fíjese lo que decía, mira, dice el versículo número 7, mirad las cosas según las apariencias, si alguno está persuadido de sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo que es como que Él es de Cristo, también nosotros somos de Cristo. Lo que está diciendo sencilla palabra en el versículo número 7 está diciendo, mire, si alguno es de Cristo, si alguno usted nació y es de verdad de nosotros, va a entender lo que yo le estoy diciendo, que son palabras de Cristo, porque tiene la mente de Cristo. Eso es lo que está diciendo. Si está persuadido que es de Cristo, entonces también piense por sí mismo. Y él está diciendo, bueno, si alguno también cree que es de Cristo, Pablo le está diciendo, de alguna forma, amado, le está presentando su credencial apostólico, le está diciendo, ¿usted cree que es cristiano? Bueno, yo también soy cristiano. Entonces vamos a ver lo que dice la Biblia. Estamos viendo que Pablo ya estaba dejando de ser manso. Pablo se tenía, amado, es feo tener que, acuérdense, el descontento, es feo tener que estar confrontando a los mismos que él había fundado, porque el Señor dijo, tengo mucho pueblo acá. Él dejó otra iglesia, acuerda que estaba, vino para acá, se preocupó, sufrió, pasó hambre, persecución, la cárcel, y ahora tener que estar confrontando a los que él mismo le había predicado porque otras personas habían entrado, y esta gente, por no ser negligente, no estudiar las escrituras, estar todo el tiempo como lo debería, se dejaron llenar la cabeza. Y entonces aquel que le predicó el verdadero evangelio ahora estaba siendo cuestionado. Es así, amados, lo que estaba sucediendo en ese contexto. Por eso voy a hablar un poco de lo que quería hablar en el día de hoy. Debemos nosotros, es conocido como la apología, debemos hacer una defensa del evangelio, amados. Debemos predicar. Charles Haddon Spurgeon decía que la Biblia no necesita que se defienda a sí misma, se defiende a sí misma, claro, pero nosotros debemos predicarla, debemos exponer el verdadero evangelio. No estamos muy lejos de esta época, porque el espíritu de error, el espíritu, de Satanás y los mismos líderes religiosos siguen operando el mismo día de hoy. Como el mismo Espíritu Santo estaba en esa época, el mismo Espíritu sigue estando, con otras doctrinas diferentes, otras cosas, quizás la doctrina de la prosperidad, la doctrina de la sanidad, que Dios te quiere prosperar, que Dios te quiere sanar y que Dios te quiere dar, pero seguir viviendo como quieras, seguir viviendo como un impío, seguir malo en tu vida y hacer lo que vos quieras, que Dios está contento con vos. Dios no es Papá Noel, amado. Dios es un Dios santo, un Dios justo, y va a castigar el pecado. Ya lo castigó al pecado y fue en la cruz. Entonces eso es lo que debemos predicar, el verdadero evangelio. Pero ¿qué pasa? Cuando predicamos esto, ¿qué pasa? Se levantan estos líderes a cuestionar, ¿y cuál es tu cobertura? ¿Y quién te permitió predicar así? ¿De dónde venís, amado? El Señor nos mandó, así no fuera, tuviéramos una iglesia, el Señor nos mandó en Mateo 28 y predicar el evangelio. Usted tiene esa autorización, así no sea pastor, usted es un hermano, una hermana, puede decir, ¿quién te autorizó? Bueno, el Señor me dijo, y predicar el evangelio. Y estoy predicando el evangelio. Ahora el llamamiento pastoral es otra cosa. Esto no se logra en el seminario, aunque el seminario teológico también nos capacita para eso, pero eso no se forma así, amado, necesitan el Espíritu, y Pablo así ha sido formado. Vamos a ver que estos líderes eran falsos,
Porque ustedes conocen las marcas distintivas de un verdadero apóstol. ¿Cuál era? Que, primero, no solamente ese milagro, tenían que haber visto la resurrección del Señor Jesucristo. Tenían que haber visto, el Señor Jesucristo lo tenía que haber encomendado, le tenía que haber enseñado, todas estas cosas. Ninguna de estas cosas, de estos falsos, el Señor lo había mandado. Pero a Pablo sí lo había encomendado. Él decía que era como el postrero de los últimos. Pero el Señor en el libro de Gálatas, acuérdense. Entonces sí lo había mandado a predicar, pero ellos lo cuestionaban. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a cuestionar, empezamos a tirar, vamos a decir, la reputación del ministro, en este caso del apóstol o del pastor, y le hacemos ver mal la integridad que él tiene, entonces podemos entrar, porque ellos nunca tienen argumentos bíblicos. No hay argumentos bíblicos. Pregúntenle, ellos lo hacen así. Y no saben, no pueden, porque no manejan las escrituras. Y no se trata de ser un teólogo, es que no está el mismo espíritu. Hay un espíritu de error. El versículo número 8 dice, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Bueno, ¿de qué se va a gloriar? Dice Pablo. Bueno, ahora va a decir que se va a gloriar él. Creo que es del versículo, empieza acá en adelante hasta el 11. De lo que el Señor le había mandado. No tenemos más que gloriarnos de la cruz, amados. ¿De qué hay que gloriarnos? No tenemos nada. Yo no sé de qué se gloriará usted. Yo lo digo hace años. Yo no tengo de nada de qué gloriarme. Yo vivía como un impío, era un impío. Señor, nunca dije, me voy a levantarme, qué bueno para predicar. Era lo impío de lo impío. Impío, ustedes saben, impío. Impío de las calles, impío de estar de ahí afuera, en mi juventud. Apenas aprendí a leer. Creo que lo digo hace años. Ustedes tienen más estudios que yo, seculares. Creo que tienen hasta secundaria. Algunos hablan inglés. Apenas veo. Entonces, ¿de qué me puedo gloriar? No me puedo gloriar ni siquiera de estudio, de dinero, ni sé ni quién es mi padre. Entonces, ¿de qué me puedo gloriar? Bueno, lo que hizo el Señor de mí. No hay nada. Pablo, ¿de qué se podía gloriar? Pablo, el nombre es Pablo, significa pequeño. Pequeño, insignificante. No hay nada. Entonces, pero a esta gente sí le gustaba gloriarse. Amados, mire estas cédulas, las que nosotros llamamos mega iglesia. ¿Por qué son grandes? Porque le interesa esto. El dinero. No le interesa nunca si una persona cómo está, si en verdad nació de nuevo, si de verdad en el día de juicio cuando se pare, el Señor le diga, ¿por qué te tengo que dejar entrar acá? No les importa eso, les importa a ellos. Fíjese, ¿por qué lo digo? Porque fíjese el versículo número 8. Dice así, algo todavía de nuestra autoridad, a la cual el Señor todavía nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Amado, yo no me avergüenzo de decir que estos cerdos chanta pastores le interesa la lana de la oveja, pero no le interesa la edificación. Fíjese lo que dice Efesios en el capítulo 4, en el versículo 11 en adelante, si no me equivoco. A ver, dice así lo siguiente. Estoy en el capítulo número 5, pero el capítulo número 4 de Efesios, fíjese. Versículo 11. Y asimismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pero ¿para qué constituyó estas clases? Por supuesto no está eso, apóstoles, pero ¿para qué puso pastores, maestros, evangelistas? Versículo número 12 de Efesios capítulo 4. Escuche, no se olvide que estamos en Efesios y estoy posicionado en el versículo número 8 de 2 de Corintios capítulo 10, versículo 2 de Corintios capítulo 10, versículo 8. Dice, nos dio para, ¿qué dice Pablo? Para la edificación, dice. Para eso que no fue la edificación. 2 Corintios capítulo 10, versículo 8. Ahora fui a Efesios para mostrarle para qué constituyó pastores y maestros. Versículo 12 de Efesios 4. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y escuche, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahí está. ¿Para qué está la iglesia de Cristo? Bueno, primero y principal es para la gloria de Dios. ¿Cuál es nuestro propósito? La edificación de los santos, lo que estamos haciendo ahora, por menos que lo que hacemos, por medio de las Escrituras. Acá no le vengo a contar chistes a usted, para que se entretenga. Le vengo a decir lo que dice las Escrituras. De esta forma usted es edificado. No me acuerdo la palabra
oikodonea o algo así es la palabra edificación. Ya lo vimos en Efesios capítulo 2, versículo 20, que es el fundamento que puso, la base. Si usted es un albañil, usted es un constructor o levanta casa, va a entender lo que digo yo. La palabra fundamento es una base que se pone. Usted cuando levanta una casa no pone varios fundamentos, pone un fundamento sobre todo donde se va a edificar. Usted pone un fundamento mal y puedo asegurar que esa casa usted no lo llama más. Es más, tiene un juicio, porque se cae todo abajo y después lo van a buscar. Entonces, el fundamento, ¿cuántas veces se pone? Una vez sola. Ahora la edificación tiene que trabajar. ¿Y cuándo se termina? Cuando el trabajo está hecho, la casa. El trabajo se está haciendo. Todavía, aunque Jesucristo terminó, la base fue puesta. Todo, Pablo enseñó los fundamentos que habla en Efesios 2:20. Y acá hay una construcción. ¿Qué construcción está? Bueno, se llama ladrillo. ¿Quiénes son los ladrillos? La iglesia, son los santos, que dice Pedro. Nosotros somos los santos. Estamos construyendo. Yo no puedo poner un material que no es de ahí. No puedo poner algo que no va. Tengo que saber bien cómo construyo. En una construcción, amado, aunque muchos son electricistas y muchas cosas, pero hay personas que trabajan en cada cosa. En la iglesia están los que trabajan una parte, trabajan otra, y la base se pone una vez, y la iglesia se está construyendo. ¿Cómo se construye? Por medio de cada Dios va añadiendo el material. ¿Qué serían? Los cristianos o los ladrillos. Ahora, amado, hay que construir esto. ¿Cómo se hace este ministerio? Para la edificación del cuerpo de Cristo. En eso estamos, hasta que el último ladrillo o el último salvo sea y Cristo venga. Entonces en eso, estos ministerios, amados, lo único que le interesa es edificar edificios como las torres de Babel hasta allá arriba, el que tiene la iglesia más grande, el que tiene más poder, y entre ellos, ¿cuántos tenés en tu iglesia? Oh, sí. Eso, porque Pablo dice que se glorían entre ellos y se jactan entre ellos. Pero la verdadera iglesia, amado, un día, no sé si trabaja en esto, pero como hay ciertas personas que son los arquitectos, amados. Y un arquitecto viene y chequea. O sea, como contrata, yo por lo menos trabajaba allá en trabajo y veía, mi jefe tenía ahí, venía un hombre y chequeaba, venía una vez cada cuánto, y chequea, contrata y mira, está mal, se agarran con él. Entonces, fíjese, no podemos construir hacia la ligera la casa del Señor. Yo no puedo estar poniendo cualquier cosa o decir, bueno, no, amados, no es así. Entonces, el pastor verdadero lo que hace edifica, porque la casa no es la casa no es de nosotros, de los pastores. ¿Qué dice? La iglesia es, nunca escucharon aquí que dice, ¿cuánto tenés en tu iglesia? Amado, no es nuestra iglesia. Jesucristo dijo, edificaré mi iglesia. Entonces, los que él va poniendo, uno va llevando y construyendo, o va diciendo como capataz, esto así, así, así. Pero yo no puedo decir que es mi iglesia o hacer esto, porque él va a venir y va a chequear. Él es el arquitecto, él supervisa y mira. Yo con el día que me paro me digo, Daniel, digo, sí señor, ¿y qué hiciste? No venía nadie y abrí la puerta, veo cómo le hace el albañil, abre la puerta y amplié la puerta para que venga más gente, si no, no venía nadie. ¿Qué hiciste? No puse unos shows, un poco de música, unas cumbias del bombón asesino que como hacen acá. No, en serio. Acá poniendo el bombón asesino y hacen unos choripanes ahí afuera y la gente vino. Y viene la gente, de verdad. Viene la gente. Pero esos son argumentos carnales. Y van a venir gente buscando esas cosas que la gente necesita. Vivimos una época donde te dan algo, un comedor, y ¿qué vas a hacer? Vení, ¿qué vas a hacer? Vení a comer. Pero no venís por el pan de Cristo y el agua de Cristo, venís por cosas materiales. Lamentablemente es así, amado. Por eso hasta que todos lleguemos a la unidad y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, la estatura, la plenitud de Cristo, para que no seamos niños frutantes, llevados por cualquier viento de doctrina, por estratagema de los hombres, para engañar, que emplean con astucia y artimaña del error. La palabra engaño, doble, que aparece en el griego, es como dado cargado, que usted tira y cae un 7 siempre. Usted tira y siempre cae ahí. Y te tira porque están cargados. Eso es el engaño del error, lo que hace Satanás. Satanás engaña. Entonces, ¿por qué? Porque desde el principio a él no le gustó esto. Cuando empezó todo en el Edén, dijo, con que Dios dijo, no vas a morir, no pasa nada. Y así fue como empezó todo, amado, y aún sigue así. Con que Dios dijo, no. ¿Cuántas veces me han dicho esto? ¿Cómo que le dicen esto a la Biblia? Libro viejo, me dijeron.
Amado, esta es la palabra de Dios, es viva y eterna. Esa persona que me dijo eso tarde o temprano va a perecer y va a morir. Y el libro viejo que me dijo va a seguir permaneciendo hasta la segunda venida de Cristo. Ahora sí tenemos el Espíritu Santo, estamos en un Nuevo Testamento, por supuesto. Pero no podemos ir lo viejo como ellos le dicen, el movimiento del Espíritu. Y después el movimiento del Espíritu le dice hablar tontería, tirarse en el piso y reírse y decir cosas que no se entiende nada. Usted le pregunta qué dijo. No, Chiva arriba cándara, arriba satara. ¿Y qué dijo? No, arriba cándara, dice lo mismo, amado. Y usted no entiende lo que está diciendo. Acá está usted, todo lo que le estoy hablando está entendiendo, por lo menos algo de lo que estoy diciendo está entendiendo. Esa es la autoridad que se le dio a Pablo para la edificación. ¿Cómo va a ser edificado, amado, si no tiene la palabra de Dios, no tiene ese estudio? ¿Qué hay los martes? El estudio de la palabra, que estamos viendo algunos estudios reformados. ¿Qué hay los miércoles? La oración. ¿Qué hay los sábados? Los salmos. ¿Y el domingo que estamos hoy? Entonces estamos siendo edificados, amados. No lo puedo escuchar. Bueno, se mete al canal de YouTube que se está grabando ahí y lo escucha. O me preguntan, no quiero escucharlo a usted porque no me gusta cómo predica. Bueno, a ver, lamentablemente tiene un pastor, lo tiene que escuchar. Pero quiere escuchar a otro, bueno, digo, mire, fíjese, escuche este y este que también es de sana doctrina, que predicamos lo mismo. Pero tiene que ser edificado, amados. Si no, ¿cómo va a vivir una vida cristiana? Y eso es lo que le cuestionaban a Pablo. Y Pablo no se prendía y Pablo no se vendía con esta gente. Para que no, dice el versículo 9, para que no parezca como que os quiero entrar por carta. Ahora voy a seguir leyendo. Porque a la verdad dicen que las cartas son duras y fuertes más que la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Lo mismo que estábamos hablando al principio. Estaban diciendo como que ladra mucho pero no muerde. Para que ponga mucha cáscara, poca nueces. Muy valentón para escribir, pero queremos ver cuando venga, a ver si es hombre. Eso es lo que decía Pablo, dice, yo voy a viajar y vamos a ver si es así. O sea, la iglesia había sido fundada por él, amado. Y si esta iglesia de verdad eran cristianos, y había un pastor, no sé quién sería el pastor que estaba ahí, porque fue Tito, ahí creo que no estaba Timoteo, pero no sé cómo estaban gobernando. El asunto es que si esta era una iglesia sana, bien constituida, cuando él llegara de verdad, tenían que reconocer su autoridad apostólica y va a disciplinar eso. Porque no es como el Antiguo Testamento que termina, creo que en Jueces dice cada uno hacía lo que bien le parecía. No es así, amado. Ustedes saben que Dios ha dejado una iglesia local, aunque tenemos un gobierno diferente a los de los demás. Entonces sigue diciendo el versículo número 11. Esto tenga en cuenta tal persona que así como somos en la palabra por carta, estando ausente, lo seremos también en hecho estando presentes. Bueno, amados, entonces está diciendo, sencillamente para cerrar toda esa parte, está diciendo, así como yo soy íntegro, tanto en las cartas como soy un hombre sí y no. Así soy yo, cuando vean van a ver que soy así. El asunto es que estaban buscando algo, amado. Escuche, Jesucristo, cuando estuvo en la tierra y caminó acá, nunca nos enseñó a nosotros ni a los verdaderos discípulos a que se enseñorearan sobre la congregación. Creo que en 1 de Pedro capítulo 5 dice que los ancianos no se tienen que enseñorear de una forma déspota, o tienen que hacer esto y aquello, no. Sabemos que es por gracia y hay una membresía y hay responsabilidad, pero nunca tiene que ser. Estas clases de líderes que Pablo está combatiendo acá, eran personas orgullosas, hay personas jactanciosas, que fíjense a lo último, que se gloriaban en sus ministerios, se gloriaban en lo que hacían, en su locuacidad, en su retórica, en su forma. Todo era eso. ¿Por qué? Porque en ellos se aplaudían entre ellos. Pablo nunca se prendió en esas cosas. ¿Por qué me dirá usted, por qué no estuvo? Amado, ¿cuántas veces me dijeron, vení al centro acá? Lo que hizo que está acá. Y yo iba, lo grande, le digo, sí, vení, dejá acá. ¿A dónde? Le digo. No, le digo, no, pero acá tenés esto, mirá, y esto, no. ¿Por qué? Amado, porque este lugar, aunque usted no lo crea, vivimos en barrios humildes, así la gente, sea como sea, que ellos decían, pero este lugar, como dijeron, hay que entrar con chaleco antibala, me dijo un pastor y el otro, pastor bautista. Digo, yo no me importa si tengo que abrir la puerta y predicar el Evangelio, porque esta gente necesita de Cristo. ¿Qué diferencia hay entre el centro y acá de los pecadores? Que allá al tomar le dice copita. ¿Y acá qué le dice tomar?
otra forma, ¿no? Escabio, dice así, se emborracharon. Vallece copitas, nada más. Son pecador igual, nada más, amado. Por eso que yo me decidí quedar acá. Yo no me vendí, no me fui para allá. ¿O cuánto me dijeron, ¿por qué no vas? ¿O por qué no te vas para allá? ¿O vas para Estados Unidos? No, amado, porque esta gente acá me puso Dios. Y cuando se levantó de aquel lado, allá, un púlpito, que no teníamos esto, teníamos una madera, me acuerdo, y pusimos ahí, se puso la Biblia, ni siquiera se veía hacer exegesis, ni menos mucho mente hermenéutica, ni me hablé de un bosquejo, ni nada de esas cosas. Puse la Biblia, copiaba sermones, de alguna forma leía, pero si dije, se va a predicar la sana doctrina. Uno no puede hacer otro, no se puede vender como esta gente, no te podés vender el alma al diablo porque venga más gente. Fíjate lo que es en Marcos capítulo 10, versículo 35 al 45. El tiempo se me está agotando. Ya. Pero dice así, fíjese, en el contexto, acuérdense de petición de Santiago y de Juan. ¿Se acuerdan? Se lo voy a resumir, porque si no, no vamos a terminar más. Pero de alguna forma ellos querían sentarse de un lado y sentarse del otro lado. ¿Dónde querían? Porque pensaban que Jesucristo en el contexto histórico, ¿qué iba a pasar? Iba a reinar en ese momento. Entonces, fíjese, se pelearon. Amados, no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de discípulos. Que hasta discípulos mandaron a llamar a mamita. Para que mamá le dijera, ¿dónde ponemos mis hijos acá y allá? Y ellos decían así. Cuando mamá estaba hablando con el Señor, con Dios estaba hablando encarnado, diciendo, ese es el contexto, petición de Santiago y Juan. Dice, fíjese en el contexto, dice, pero el Señor se presentaron a mi derecha y a mi izquierda, no es mío, sino dará para aquello que está preparado. Y cuando oyeron los otros 10 se enojaron con Jacobo y con Juan. Ese es el contexto, de que ellos querían sentarse a ¿qué? A gobernar. Pero, amado, siempre les digo lo mismo a la mayoría. Mire, de verdad, no es fácil ponerse en el zapato acá de uno. De verdad, no es fácil. Usted no, el verdadero ministro no recibe aplauso. Yo mucho menos ni siquiera vivo de nada. La ofrenda, todas esas cosas que se ponen ahí, son para la fotocopia, la lapicera y nada más. Y ahí pare de contar. Ni siquiera vivo. Yo con esta mano como Pablo trabajo. Entonces, no hay aplausos para nosotros, todo lo contrario, hay críticas para nosotros. Pero estos apóstoles pensaban lo contrario. Jesús le dijo, más llamándolos, le dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones, se enseñorean de ella y sus grandes ejercen sobre ella potestad? Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir, pero para dar su vida en respuesta de muchos. Así vemos muchos líderes que les gusta ser servidos, que les gusta que le den esto, aquello. Ustedes lo ven, y lo ve la pobre gente ignorante, vamos a decir, raquítica, y lo digo con lástima porque ellos no le dan el alimento para que crezcan, desnutridos teológicamente, que dice algo y ya, dice, y sacan y ponen. Y la pobre gente es ignorante, y no vas a decir nada porque te levantás contra el ministerio, y te echan, no sé qué te hacen. No es así, amados. No se trata de eso, de verdad. Por eso que Pablo era cuestionado sobre esto. El Señor no nos enseñó a enseñorearnos, pero sí dejó de verdad pastores, de verdad de que oran y velan por el alma de ustedes. Y vamos a rendir cuenta. Y usted en sujeción de verdad y en amor se sujeta a eso, porque sabe que el ministro está sujeto al Señor y no hace lo que quiere hacer, porque Él se rige de esto. Tiene una copia de la ley, o sea, de la Biblia, usted tiene la misma en sus manos ahora. Entonces todos tenemos un mismo espíritu, todos tenemos una misma fe y una misma unidad y hay armonía. Y todo está bien, como en un país bien gobernado, porque tenemos la palabra del Señor. Ahora cuando cada uno anda a lo que quiere, grita y habla en lengua, grita para allá y todo es un desorden, entonces ¿qué orden va a haber ahí? De verdad. Porque fíjese, como lo digo hace años, amado, lo más doloroso de todo es que en esos lugares, esos hombres, con todas sus, vamos a decir, cosas que tienen, son súper respetados, usted no lo puede tocar. Yo he visto algunos, de verdad, que no lo crea, yo he visto algunos que tienen guardaespaldas ahí adentro. En serio, yo vi, hay uno con unas cosas así. Sí, yo lo he visto, no sé si ustedes lo han visto. Y estoy en el centro, donde salí yo. Sí, hombres ahí con anillo en la mano para que no se le acerque. Y yo, ¿qué pasa? Digo, acá. No es así, amados. Pablo, vas a decir, estaba en contra de esto. O sea, por eso que nosotros
debemos amoldarnos a este modelo que el Señor nos ha dejado, que es su palabra. Por eso voy a tratar de apurarme, amado, por el tiempo es tirano, se me está acabando, lo siento. Fíjese lo que dice Pablo en el versículo número 11, dice, esto tenga en cuenta a tal persona que así como fuimos en palabra, bueno, eso ya lo leímos. Versículo 12, porque no nos atrevemos a contarnos, esto. Versículo número 12, compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose en sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. ¿Qué estás diciendo? Mire, ni siquiera abrí, para que usted no crea, ni siquiera toqué mis apuntes. Estuve hablando nada más acá. Todo esto me quedó afuera. Pero bueno, vamos a guardarlo ahí. En el versículo número 12, que es importante también, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, midiéndose a sí mismo por sí mismo. A ver, esta traducción seguramente tiene una buena traducción. Versículo 12 dice así. Pero no se preocupen que no voy al versículo número 12, no comparar con los que ahí andan hablando de excelente que son. El problema es que se comparan. Sí, esta traducción está. Escuchen. Esta gente, en versículo 12, se estaba comparando a sí mismo y se medían a sí mismo a ver cuál era el mejor. Acuérdense cuando vimos en 1 Corintios, ¿qué veíamos? Habían, no sé si se acuerdan, creo que 3 grupos. Lo que eran de Pablo, o de Cefas, lo que eran de Apolo, y lo que eran de Pablo. Otros mejores espirituales eran de Cristo. Y Pablo, fíjese, cada uno decía, yo soy este, yo soy aquello. ¿Por qué? Porque aquel habla mejor retórica. Apolo es poderoso en la palabra. Sí. Y Pablo, no, Pedro estuvo con el Señor Jesucristo. Sí. Pablo, no, pero Pablo, fíjate que nos mandó a los gentiles. Es para nosotros, porque Cefa es para los circuncisos. Pero Pablo sí es el verdadero apóstol a los nosotros. Por supuesto sí es para nosotros, ¿no? Pero estaban todas esas divisiones que había. Y fíjese, estos líderes ya habían entrado y causaron divisiones. Y se medían entre ellos. En esa época que vivíamos de Grecia, en esa época greco-romana, estaban estas clases de predicadores. Yo no me acuerdo si han leído un poco la biografía de Agustín de Hipona, que él era uno de esos también. Pero fíjese que el Señor lo salva. Pero de esa forma ellos se paraban y de entre ellos hacían sus discursos, su retórica, su locuacidad, a ver quién hablaba más. Amado, usted perdía un debate de eso y yo no tenía más crédito. O sea, no tenía más crédito porque es como en mi época las artes marciales. Es cuando alguien le vencía a alguno, o en el boxeo, se quiere decir, el pugilismo no lo hice, pero me asocio más con otro. Usted perdía un combate y ya la escuela esa cerraba. Vamos a decir, en una escuela de Pachi Tananchón le vencía la de Wing Chun. Wing Chun no servía más, Pachi Tananchón pasaba. Venía a una escuela de Ungar y vencía eso, ya no servía más. El Jusú le vencía. Cada uno que vencía, usted seguía. Bueno, en esa época era esto, la lengua. El que era mejor para hablar y convencer, y retórica y locuacidad, ¿qué pasaba? El que ganaba. Pablo no se, por eso dice el versículo número 12, se miden a sí mismos. Medir es esto, enfrentarse. Y se alaban, muy bien, qué bien que le ganan. Pablo dice, yo no entro en eso, el Señor no me mandó a hacer esas cosas, me mandó la edificación del pueblo de Él. No, esto no es un juego a ver quién predica más. Hay gente, amados, que van, y yo lo digo a veces con dolor, y dicen, no escuché tan... Y son buenos predicando, muy buenos exponiendo exegéticamente, amados. Pero usted lo saca a veces del punto de que ellos tienen y lo desestabilizó totalmente. O a veces lo que predican no predican todo el consejo de Dios, o algunos peores como estos herejes. Fíjese, todos se miden por lo que tienen y por lo que hacen, pero no es así. Versículo número 13, pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla de Dios que nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros. ¿Ves? Pablo dice, yo no me voy a aprender eso, no me voy a gloriar en desmedida. ¿Qué es eso? Porque vivimos en un mundo en que cuando más tenés, más vales. Gracias. Si vos tenés mucho, mucho valés. O sea, si según lo que vos tenés, eso es el ojo del mundo. Es cuando lo que vos ves, el mundo mira. Yo me acuerdo que estábamos acá, no estábamos allá, estaba allá, no me acuerdo la parte que no teníamos. Y vino uno, me acuerdo, hizo así. Y dijo, no se acuerda acá. Dijo, esta es la iglesia, dijo.
Digo, no sé qué vino buscando. Digo, no, esa no es la iglesia. Digo, ¿cuál es? Esta es la iglesia. Digo, o sea, él creyó que esto era la iglesia, o sea, el ladrillo. No, la iglesia somos nosotros. Este es un lugar donde nos reunimos. Hoy cerramos y, no sé, se alquila un local. Pasa a ser un local. Pero la iglesia, cuando salió, dice, la iglesia salió a recibir a Pablo, el libro de Hechos. No salieron unos ladrillos a recibirlo. Salió la iglesia que somos nosotros. Entonces no nos gloriamos. Vivimos una época donde cada uno se gloria el que construye más arriba y que más gente tiene. Pablo dice, yo no entro en ese juego. ¿Qué dice? ¿Por qué? ¿Cuál era el ministerio? ¿Cuál es, el versículo número 13, estoy posicionado? ¿Cuál es la regla que Dios le había dado? Por medida. Dios le dio una regla. Dios dijo, mira, el arquitecto dijo, yo quiero esto y esto y esto. Y el albañil dice, no, ¿por qué no hacemos una ventanita? Porque la vamos a hacer así. Y no es así. Bueno, entonces, Pablo dice, yo no me rijo por lo que dicen estos argumentos, estas cosas nuevas. Dios dice, quiero que sea así. Por eso que nos conocen como reformando. Reformando siempre reformando. La iglesia, volviendo a las escrituras, al diseño original. Usted no puede tener una casa y decir, voy a tirar, como yo vi allá en el centro donde trabajo, tiraron todo abajo y hicieron una casita vieja, la hicieron para arriba. Semejante mansión, unas puertas, unos garajes, todo eléctrico. La casita que estaba vieja de unos viejitos desapareció. Eso no es reforma, amado. O sea, tiraron todo. De ahí, no sé que sean remoldeados, pero derribaron todo y crearon algo moderno. La iglesia no puede adaptarse a la moda. La moda pasa, va y viene. Por eso Pablo dice, yo tengo un ministerio. ¿Cuál es el ministerio? La regla de Dios que le había dado. Bueno, amado, era el alcance del ministerio a los gentiles. Por cuestión de tiempo no me da. Pero esto es, versículo 13 estoy, para llegar también a vosotros. ¿Qué era esto? ¿Quién le llegó a vosotros? ¿Quién le predicó a vosotros? ¿Quién fue que estuvo mientras estaba preso, perseguido, lo golpeaban, pasaba hambre, pero vosotros ya reináis, dice en 1 Corintios, mientras nosotros pasamos persecución, pasamos hambre, somos los peores, la escoria del mundo? ¿Quién les trajo el Evangelio? ¿Quién les predicó? ¿Quién es, de alguna forma, le dijo Pablo, el padre? Tendrá muchos maestros, pero ¿quién es el padre, de alguna forma, que le ha traído el Evangelio? ¿Acaso no he sido yo? Dijo Pablo. Mediten, piensen, y ahora ustedes me están cuestionando a mí. Versículo 14, porque no nos hemos extramilitado como si nos llegábamos a vosotros, porque fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. ¿Ves? Llegó con el Evangelio de Cristo. Él no trajo show, ni luz, ni entretenimiento como hacen acá. Ni canta, ni danza alegre, todas esas cosas que hace. El Evangelio de Cristo. Versículo 15, acá está lo último, 15, 16, 17. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino esperamos conforme vuestra fe crezca, seremos engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Amado, Pablo no andaba por ahí gloriándose desmedidamente en trabajos de otros. Hace poco escuché algo, estábamos hablando acá de un presidente que sacó una ley, era sobre, creo que castigar a ciertas personas rebeldes en otro país, ¿no? ¿Cuál era? Honduras. Y otro presidente dijo, que le dijo, porque es así. Y él le dijo, mire, yo no le voy a enseñar cómo debe gobernar su casa. Yo estoy gobernando mi casa, o sea, hablando del Estado. Amado, yo sé cómo gobernar una iglesia. La iglesia tiene un gobierno, el Señor Jesucristo que está reinando, pero Dios puso un lugar y cómo gobernar y disciplina. Y esto nos regimos por esto. Yo no voy a sembrar en lugar de otros lugares. Pero a ellos que les gustan, venir acá y decir, mirá esto por aquello, ponen dudas en las ovejas, ¿para qué? Para llevárselas, porque eso es lo que hace. Uno que hace, ¿qué hace? Predicar el Evangelio, esto es así, así, así. Expone la verdad, el error, no habla mal de las personas, sino dice, no, la Biblia dice esto y esto. No, la Biblia dice esto, tal texto dice esto y esto. Esto. ¿Por qué? Porque uno le muestra por la Biblia para que pueda, a ver si Cristo le alumbra el entendimiento y vuelven en sí. Pero no andamos en busca de personas trayendo. Ellos sí, fíjese, dice, Pablo dice que él no andaba, no nos gloriamos de medida en trabajos ajenos. No andamos viendo, trabajo esto o aquello. No, él trabajaba en cada parte iba y sembraba el Evangelio. Versículo 16, y que anunciamos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros sin entrar en la obra de otro. ¿Ves?
Uno entraba en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Esta gente entraba, Pablo, ustedes saben todo lo que estuvimos viendo todos estos meses, casi un año predicando primera de Corintios y segunda de Corintios, y hablando de todo el trabajo que había hecho, y cuando estaba todo cocinado, ¿cuántas veces me han dicho, me dicen, ay, ¿por qué no hace esto? Y uno está así. Y ellos están, fácil es opinar. Usted salió a predicar, a hablarle a toda esta gente, como yo salí, le hablaba, toda esta gente que me decía, no, el Señor me va a dar un auto, yo soy la pastora. Y me iba por allá, ¿no? Que todo, por todos lados, el ministerio del Espíritu Santo, del fuego, que no sé qué cosa. Y usted le pregunta, pregúntele lo más básico, que es lo más básico, ¿qué es la justificación? O dígale, ¿qué es el Evangelio? Yo le preguntaba a dos pastores acá, digo, no, le digo, no sé, quiero que le hablé de la justificación. No, eso para los estudios de los seminarios, me dice. Amado, una persona que nació de nuevo sabe qué es eso. No me puede decir un pastor que no sabe qué es para los estudios de los seminarios. ¿Cómo me va a decir eso? ¿Qué es la justificación? Si no lo sabe, usted está viendo ahí, nosotros estamos mal ante el Señor, y por medio del sacrificio que Jesucristo hizo, que es 2 Corintios 5:21, Él por nosotros muere por nuestros pecados. Estamos justos, o sea, legalmente transgresores pasamos a estar bien, como por medio del arrepentimiento y la fe, pasamos a estar bien con Él, en el sentido que nos declara como juez justo, perdonados. Pero un pastor no me puede decir eso, amado. No me puede llegar a decir eso. Entonces, pero yo no me ando metiendo en esas iglesias. A mí me resultaría muy fácil meterme, perdón, que lo digo, no lo digo jactándome, en todos esos lugares analfabetos teológicamente y hablar a las personas porque sería muy fácil. Pero eso no nos manda a hacer el Señor. ¿Para qué traer gente que está muerta? Es un trabajo que uno debe predicarle, hablarle, lleva tiempo, amado. Pero no andamos haciendo como ellos, hablando mal y eso. Tenemos que exponer lo que dice el Evangelio. ¿Sí? Versículo 16. Y que anunciamos el Evangelio. Ah, ya está. El 17. Más el que se gloría, ya terminamos, el último. Gloríese en el Señor, porque no es de agrado que el que se alaba a sí mismo, sino a quien el que Dios alaba. Vamos a cerrar con esto, amados. Lo que está diciendo Pablo, fíjese, esta gente se alababa a sí mismo de los trabajos que hacía. ¿Se acuerda cuando en una parte, creo que en Mateo, yo no tengo unos textos, pero no voy ahí, Mateo capítulo 6, versículo 1 al 4, ¿se acuerda cuando las personas, creo que eran fariseos, esa gente daban como los dineros, ¿se acuerdan? ¿Sí? Daban dinero y ¿qué pasaba? Y ellos tocaban trompeta ¿para qué? Para que todos vieran. Claro, todos le vieran. Muy bien, decía. Y ellos decían, se ponían así, para que todos los vean, así. Si usted ponía una monedita de cobre como la viuda, puso una monedita de cobre. ¿Viste lo que hablábamos la otra vez? Que decíamos, no quiero soniditos de monedas, dice estos falsos. Entonces, pero se jactaban de eso, de ser vistos. Querían ser alabados por los hombres. Estoy en 2 Corintios capítulo 10, versículo 17, el último versículo. No nos podemos andar gloriando. Estas clases de líderes que querían, bueno, ser vistos por los hombres, ser alabados. Eso, y eso es lo único que van a obtener de este lado del sol, amado. La alabanza. ¿Cuántas veces yo he hablado con muchas personas hace años que predico y le he hablado y no voy a decir el nombre, pero decía, ¿y sabe qué me decía? Casi se me escapó el nombre, pero decía de acá del barrio, el pastor. Una señora dijo, es que pasa que es un buen hombre, me dice. Y yo me quedé pensando, para empezar no es ni uno bueno, ¿no? Dice Romano 3:10 que ninguno es bueno. Pero, buen hombre, ¿y de qué sirve eso si no conoce las Escrituras? Amados, un moralista o como si sabe lo que es un romanista, católico romano, puede ser buen hombre si da dinero, pero no se mide por eso, amados. Ni siquiera por lo que sabe. Se sabe por la verdad por su vida, de verdad por sus frutos, su testimonio, pero no un buen hombre. Pero esta gente se gloriaba de eso, amado. Fíjese, Juan capítulo 5:44. Que por eso de ahí aprendemos nosotros, yo por lo menos he aprendido, y de Pablo, ¿qué dijo? Que ningún profeta es acepto en su tierra. Pablo no era aceptado, ninguno en su tierra es aceptado, no es querido. El Señor Jesucristo no fue querido. Él trajo la verdad, trajo la luz. ¿Y qué pasó con estos fariseos? ¿Qué hicieron?
Nosotros somos hijos de Abraham, no somos pecadores. ¿A dónde terminó el Señor? Crucificado. Ese es el camino de si usted quiere predicar el verdadero evangelio, amado. Es un camino de verdad. Al mundo no le gustan estas cosas. Romanos capítulo 2, versículo 29. Escuchen, no voy a ir todo eso, pero esta gente entre los judíos que se hablaba de la circuncisión cuando vimos la epístola de Romanos y se confrontaban con una persona que guardaba los mandamientos o no, la idea es que ellos se querían alabar, porque eran ¿qué? Eran circuncidados. Entonces, yo soy circuncidado. Amados, lo digo con dolor, de verdad lo digo con dolor. ¿Cuántos de nuestros amigos, hermanos o no hermanos que conocen las doctrinas reformadas, ustedes lo ven por video de YouTube, peleando el debate, la apología, y le gano? Y se glorían, amados, utilizan las escrituras de verdad para jactarse y cuánto conocimiento tienen. Uno no le resultaría hablar con términos teológicos y yo quedar acá como el teólogo que de verdad utilizó palabras. No, amado, tenemos que hablar de una forma sencilla que las personas nos entiendan. Se querían gloriar de eso. En Romanos capítulo 2, 29, un resumen. Dice, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Acuérdense, estoy en 2 Corintios capítulo 10, versículo 17. Toda esta alabanza viene de Dios, amado. Fíjese lo que dice, ahora sí lo voy a leer, 1 Corintios capítulo 4, ya estoy terminando, tengo un poquito de paciencia. 1 Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4. 1 Corintios capítulo 3, versículos 3 y 4. Escuchen, versículo 3. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por un tribunal humano, ni aún yo me juzgo a mí mismo. Escuche, el 4. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. No por el que me juzga es el Señor. Versículo 5. Así que no juzguéis nada antes del tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y acá está. Y entonces cada uno recibirá la alabanza de Dios. En Gálatas 1.10 usted sabe lo que dice, yo lo anoté para no ir a buscarlo. Dice así, Gálatas 1.10, pues busco el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, por si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. En sí lo que quiero decir es que Pablo no se tomó el ministerio porque el que más tiene, el que más retórica hace, el que mejor habla, el que más gente trae. Él hacía lo que Dios le había puesto, si estaba en el lugar que tenía que estar. Pablo iba a otro lado cuando el Señor le dijo, le dijo, no, tengo mucho pueblo ahí. Lo hizo quedar ahí, iba a ir a otro lado. Entonces, ¿por qué se quedaría una persona tanto tiempo? ¿Por qué me quedaría yo acá durante años y no viene nadie? Dígame, ¿para qué me sorprendería todas esas personas que me dicen, esto no es de Dios, usted no es pastor, ¿por qué me soportaría, por qué pasaría vergüenza yo? Dígame, si a mí me hubiera sido más fácil irme para allá, o estar bien entre otros, así, y como decía, quedo por acá. No, amado, porque Dios si me puso acá, me puso acá. Y cuando venga yo quiero escuchar esta palabra, bien, siervo, en lo poco me fuiste fiel. Entra. Entonces, cada uno de nosotros, ¿dónde lo puso usted? ¿Lo puso como marido, lo puso como mujer, en el ministerio, en lo que haya puesto? Ahí, fiel en ese lugar. Pablo no le importaba la gran retórica y hablar, y esto ministerio, y venía acá que nos vamos a Areópago a hablar de las cosas. No le interesaba, él no se mezclaba. Yo nunca me he mezclado, venir para acá o andar. No, amados, aunque nosotros somos iglesia bautista particulares, independientes, yo tengo trato con otros pastores y hablo, pero yo no me meto en la casa. Es como que yo me vaya a meter en la casa de otro marido, otra mujer, vaya y le diga, a la mujer, mira, tienes que hacer eso. No, el hombre imagino que hace, no, es mi esposa, va a decir. No, bueno, yo no me puedo meter en otro lugar, aunque tenemos trato y hablamos y no hablamos, pero cada uno es particular y tenemos un cabeza que es Cristo. Y nos regimos por esto. Así es el gobierno. Y Pablo no se metía en este juego de ellos. Y vamos a cerrar con esto porque Pablo cierra con esto. Pablo cierra con este texto y ya oramos. Pablo dice esto. Más de que se gloríe, gloríes en el Señor.
¿Sí? Y el versículo 18, porque no es probado que se haya alabado a sí mismo, sino a quien Dios alaba. ¿Y qué está citando él? Bueno, está citando Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24, con lo que vamos a hacer. Dice así. Así dijo el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y en conocerme, que yo soy el Señor, y que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Amados, ¿qué es lo que quiere el Señor? Dice que no se alabe el sabio en sabiduría. En 1 Corintios que vimos, que ellos utilizaban la sabiduría según el mundo. Todas sus filosofías huecas eran del mundo, traer cosas del mundo. Pero dice el Señor, no se alabe en la sabiduría ni en la valentía, se alabe. ¿Cuántas veces he escuchado personas que dicen, no, el Señor me usó porque yo estuve en este lugar y yo estuve, digo, y usted mira así, las personas creen que Dios vio algo bueno en ellos. ¿Qué vio en usted? Yo le decía que vio en mí. No. En mí vio una pudredumbre de pecados. Me encontró al costado del camino siendo el peor. Quizá usted no sea tan pecador como yo. Pero yo sí fui un pecador, horrible pecador. De verdad, por eso que necesité de Cristo. No se alabe el valiente ni el rico. ¿Qué quiere el Señor? Que se alabe. En entenderme y conocer. La palabra de conocer no viene del simple conocer. La palabra en el griego creo que es ginosco. Acá en el hebreo debe ser yadá. ¿Qué significa conocer? Una comunión, una relación. Adán y Eva se conocieron. ¿Qué le dijo? Hola, mucho gusto, soy Eva. O cuando José le dijo a María, no la conocí, pero está embarazada. ¿Qué es conocer? Es relación íntima, conyugal. Entonces, la idea no es conocer por estudio, la idea es conocerme, el que se alabe en conocerme, que me conoce íntimamente. Es así como nos ve el Señor, amado. ¿Cuántos ve Apocalipsis capítulo 2, capítulo 2, capítulo 3? ¿Qué dice? El que se creía rico, ¿qué dice el Señor? Que es pobre. ¿Y el que era pobre, qué le dice? Él es rico. Aquellos que se creían que tenían mucho, ¿qué le dice el Señor? Sinagoga de Satanás. Aquellos que decían era pobre, dice, bien, hace sí, mantienda, porque has reprendido a los falsos apóstoles y eso. Fíjese cómo ve el Señor, mira diferente a nosotros. Entonces eso es lo que quiere. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Una gran retórica, una gran prédica, un gran lugar que esté la gente. No, que haga misericordia, porque hago misericordia y juicio y justicia, porque estas cosas quiere ese Señor. Entonces lo que buscamos es eso, lo que dice el Señor. No nos importa qué hacen los demás, no construimos sobre las cosas que hacen otras pseudos iglesias. Lo que hacemos, Dios dice que se predique esto y esto es lo que debemos hacer. Debemos combatir ardientemente por la fe, predicar el verdadero evangelio, no lo que hacen los demás. Vivimos una época donde somos atacados. El evangelio siempre va a ser atacado. Amado, Satanás dijo que va a perseguir. Se fue el Señor y va a perseguir ¿a qué? A la iglesia. Y la iglesia siempre va a ser perseguida. Ahora, ¿cómo debo meditar? ¿Atando o reprendiendo a los demonios? No, amado, por medio del evangelio. Tenemos doctrina, el escudo de la fe, la palabra de Dios. Yo no sé si estuvo en la milicia como yo. Yo casi fui suboficial. Usted no estaba diciendo que aceché. Como me dice, no, ¿qué aceché, hermano? Y me dice, te ofendés, pues dice, no. Yo cuando estaba había jerarquías, amado. Usted mire la huestes espirituales y fíjese, hay principado, todo eso. Hoy vivimos en un desorden donde ni siquiera la misma iglesia respeta a los ministros. Ahora todo eso falso ahí lo tienen en alto concepto, usted no lo toque porque se zanjean, como en la época de Elías. Debemos militar bien con la palabra de Dios, amado. Por eso eso se busca de este lugar. Acá, ¿qué es? Que usted crezca, amado. No en mero conocimiento nada más. Que de verdad crezca de verdad la altura y anchura de Cristo. Para poder, ¿qué? Rescatar esas almas que están perdidas en el mundo por medio de Satanás. Amado, quedado muchísimo más, pero vamos a orar. El tiempo se me ha ido de verdad muy largo. Amado Padre, Señor, venimos al trono de la gracia, Señor, para estar orando. Señor, le agradecemos, Señor. Señor, le pedimos, Señor, que sea su Santo Espíritu, Señor, que esté hablando a las mentes, al Espíritu, Señor, que le esté dando convencimiento de pecado. Señor, vivimos en una época, Señor, donde las pseudos iglesias, Satanás y el falso evangelio, Señor, ha entrado con un espíritu de error, Señor. Y, Señor, y su palabra, Señor, se ha desplazado el público poniendo todos esos instrumentos ruidosos, Señor,
y ruido, Señor, que con sus guitarras eléctricas, sus cosas de baterías y muchos cantos, Señor, y el Evangelio se ha quedado a un costado olvidado, como algo viejo, Señor, el Evangelio. Debemos hacer, como decía ese viejo predicador, Señor, que llamaba Spurgeon, debemos predicar y desenfundar el viejo y glorioso Evangelio, el cual trae a los pecadores a Cristo. Aquellas ovejas que están ahí oirán la voz y vendrán al buen pastor. Le pedimos que sea su Santo Espíritu, su palabra fue predicada, Señor. Ya no depende de mí, sino de su Santo Espíritu, sino que dé convicción, Señor, al pecador y a aquellos que son, ya militan, porque el que uno milita no se empieza a militar, se empieza a comprometer, Señor, con usted y con la iglesia de estar predicando el verdadero Evangelio, porque hay una pelea que fue ganada en la cruz, pero todavía hay almas que rescatar. Le agradecemos por esto, Señor. Gracias, Señor, por la instrucción que usted nos ha dado por su santa palabra, y como siempre decimos, amén. Amén. Amén.